El tema, digamos, el caso clínico que vamos a presentar hoy se llama caso clínico Facundo. Es un caso que ya lo hemos presentado años anteriores. Por eso, por ahí, cuando haga las preguntas, le pido a los chicos que ya lo han visto que, digamos, traten de no emitir comentarios, así no digamos, inclinamos el pensamiento de los otros. ¿Ah? Este es un caso, digamos, que si bien no es algo infrecuente de encontrar en la clínica diaria, digamos, es un lindo caso porque se presenta con todo el crisol de síntomas clínicos que lo puede presentar. Muchas veces las enfermedades eh, no, digamos, no se presentan con toda la información que uno puede encontrar en un libro. Muchas veces son enfermedades que presentan algunas cosas y otras veces presentan todos los signos que pueden llegar a presentar alguna patología en especial. Esos son los casos, digamos, que son bastante sencillos por ahí de resolver porque se presentan con todo el crisol de síntomas clínicos. Bueno, este es el caso de Facundo. Facundo es un canino de raza mestizo, sexo macho, de 8 años de edad, pelaje marrón y blanco de pelo corto, aproximadamente de unos 12 kilos de peso, y bueno, como dijimos anteriormente, su nombre es Facundo. En la anamnesis, la propietaria comenta que desde que murió el perro que vivía con él está muy decaído. Muchas veces esto es muy común, que la gente les diga desde que murió el perro que vivía con él está decaído, y muchas veces la gente se demora en la consulta o se toma un tiempo en llevar al perro al veterinario porque le echa la culpa casualmente a que está como es, deprimido, decaído y que siente la pérdida del compañero. El perro que vivía con él murió de un linfoma multicéntrico la semana anterior. Bueno, el perro se llama Cacho, también lo atendí yo, es un perro que tenía un linfoma, como dice ahí, multicéntrico, es decir, tenía varios ganglios linfáticos tomados, tenía anemia, bueno, temperatura, hipercalcemia, o sea, un caso bastante de mal pronóstico, y a pesar de que se hizo un tratamiento quimioterápico, el perro, digamos, no, la evolución no fue positiva. Usualmente Facundo come alimento balanceado, pero empezó con un apetito caprichoso. Hoy ya no come prácticamente nada, solo come un poco de carne molida. Esta disminución del apetito ha sido gradual. Ese es un dato sumamente muy importante que ustedes tienen que prestarle atención. ¿Por qué? Porque eso nos está hablando prácticamente de que es algo que ya se viene gestando, no es una cosa que posiblemente comenzó de un día para el otro, sino que ya viene de un tiempo atrás. Recuerden que hay patologías en las cuales el perro va a dejar de comer en forma inmediata. A ver, una enfermedad bacteriana que levanta temperatura, fiebre, el perro venía de primera y en un momento dado deja de comer. Eso nos da una idea, aunque para todos los propietarios el perro venía bien y dejó de comer el día anterior, siempre te dicen lo mismo, pero eso nos da una idea generalmente de un comienzo abrupto de una enfermedad. Cuando el perro empieza con un apetito caprichoso, que normalmente era un perro que comía el alimento balanceado, después empezó a dejar alimento balanceado, luego le cambia la marca del balanceado, la come con entusiasmo y luego deja de comer ese alimento, luego empieza a comer comida casera, no come ningún alimento balanceado, pero como es, come comida casera, se va poniendo cada vez más caprichoso hasta que termina con una anorexia completa, o sea, de una hiporexia pasa a una anorexia. Eso nos está dando un dato de gradualidad y nos va dando un dato de que no ha comenzado en forma abrupta. Por eso lo puse ahí en rojo, porque es un dato muy importante. La propietaria lo ha notado que ya desde un tiempo va perdiendo peso,
pero como estuvo muy ocupada con la enfermedad de Cacho, no le prestó atención. O sea, la propietaria era una propietaria bastante preocupada por sus animales, de hecho le hacía todas las vacunas anuales, cuando tenían algo lo llevaba al veterinario, pero había estado tan abocada digamos, a la recuperación de Cacho que le dejó de prestar un poco atención a Facundo. Aparte, como Facundo siempre era un perro muy activo, un perro muy alegre, es como que siempre lo fue dejando un poquito de lado y le dio prioridad a Cacho. Eso también es un dato muy importante. La pérdida de peso puede deberse o que el perro no está ingiriendo las cantidades calóricas que necesita, ya sea por un mal manejo ambiental, o sea que el propietario no le esté dando la cantidad de energía, digamos, de alimento balanceado suficiente, o puede que esté comiendo la cantidad necesaria, pero que vaya perdiendo peso. Eso es lo que hay que prestar atención, porque muchas veces hay enfermedades que son muy silenciosas, muy insidiosas en su aparición de síntomas clínicos, y el único signo más importante que vamos a tener es la pérdida de peso con pérdida de masa muscular. En este caso, la pérdida de peso de Cacho se podría deber tranquilamente a que no estaba comiendo la cantidad de alimento que le era necesaria, por la hiporexia al principio y luego por la anorexia. Hay momentos en los que el perro se encuentra mejor de ánimos y por momentos está muy decaído. O sea que digamos, el estado de ánimo del perro era fluctuante. También la anamnesis nos aportaba la propietaria que no ha visto que tome mucha más agua ni que orine más de lo normal. Por el contrario, lo que nota es que le cuesta orinar, levanta la pata y orina a chorritos, como si se quedara un rato largo así y orinar en pequeñas cantidades, digamos, no el chorro fluido que normalmente podría llegar a hacer. El tema del consumo de líquido es un dato muy, muy importante, inclusive no solo es un dato muy, muy importante desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista ustedes como estudiantes a nivel de examen, porque son cosas que nosotros como profesores evaluamos, lo tomamos muy en cuenta, el tema de que ustedes sepan cuánto es el consumo diario que debe tener un perro. ¿Por qué? Porque la polidipsia es la puerta de entrada o el hilo conductor a innumerables, polidipsia y poliuria, obvio, a innumerables patologías. Y si ustedes no saben que el perro está tomando mucha agua, muy raramente que usted sospeche que puede tener alguna de las patologías que producen polidipsia y poliuria. Así a grandes rasgos, las patologías que producen polidipsia, poliuria, insuficiencia renal, piómetra en la hembra, diabetes insípida central nefrogénica, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo, insuficiencia hepática crónica, bueno, hipercalcemias de orígenes tumorales, bueno, hay sin número de enfermedades. Y si ustedes no tienen ese dato importante, mal van a ir con un hilo conductor para ese lado, a sospechar alguna de esas enfermedades. Muchas veces el propietario tiene el problema que el perro vive con 2 o 3 perros, o por ahí el perro está en el patio, le dejan un fuentón de 10 litros, y la verdad que no sabe si está tomando mucha agua y orinando mucho. Entonces, bueno, en la primera consulta, nadie está obligado, no están obligados los médicos humanos, menos nosotros, a dar un diagnóstico de certeza. Entonces, la primera consulta le hacemos toda la revisación y si el propietario no sabe cuánta agua toma, lo mandaremos a controlar el consumo de líquido. Es decir, un perro no debe superar los 100 ml por kilo de consumo de líquido y tenemos que mandar al propietario, si vive con varios perros, separarlos, tratar de tomar todos los recaudos para que sepamos la cantidad de agua que toma ese perro para saber si tiene polidipsia o poliuria. Muchas veces, si nosotros le preguntamos si toma mucha agua, el propietario te dice, sí, toma mucha agua, pues lo veo que está hora y hora en el bebedero. Y muchas veces el perro es un perro viejito, con poca actividad,
que está todo el día echado y se levanta, y claro, se levanta una, con suerte 2 veces al día, y cuando va al bebedero se clava ahí, se queda un rato largo tomando, porque es la única oportunidad por el dolor o por un montón de cosas de tomar líquido. Entonces, no es un dato confiable que el propietario dice, sí, cada vez que va al bebedero se queda un rato largo. Hay que ser bastante concisos, contundentes en esa información. Y le vuelvo a repetir, es un dato importante como hilo conductor desde la clínica, como también desde el punto de vista de exámenes, de los exámenes. Prácticamente son preguntas descalificativas si ustedes no saben cuánto es el consumo normal de líquido que tiene que tomar un perro. Muchas veces la pregunta que le pueden hacer el propietario es si ha notado más avidez por el agua, como que tiene ahora más, antes a lo mejor se levantaba 1 o 2 veces y ahora es como que va más seguido el bebedero. Pero sin lugar a dudas, el dato conciso y contundente va a ser el control del consumo de líquido. Hace 2 o 3 días que lo ha notado inflamado una patita a la altura del tarso. Siempre fue un perro muy activo, no posee ni vómitos ni diarrea. Plan de vacunación y desparasitaciones al día. Como le dije anteriormente, la propietaria era una propietaria muy rigurosa en el tema de los planes de vacunación y desparasitación. Las vacunaciones se las hacía yo, o sea que sabía que venía más o menos bien al día. Y el tema de la desparasitación, por ahí no me la compraban a mí, pero compraban una veterinaria y se lo daba, y bueno, seguía medianamente una desparasitación cada 3, 4, 2, 3 y 4 veces al año. También otro dato que aportaba, que desde hace bastante tiempo venía perdiendo pelo en forma paulatina. No es un dato, digamos, de real relevancia, pero bueno, quedó anotado ahí en la anamnesis. Muchas veces la pérdida de pelo puede darse muchos factores, o puede ser que no esté incorporando los nutrientes que necesitaba. Al examen físico, la temperatura era de 38 grados centígrados, el estado mental alerta, pero levemente deprimido. Recordemos, vamos a hacer un recordatorio de los estados mentales. El alerta es que el animal, digamos, activo, bien conectado con su entorno, con el medio que lo rodea. Luego tenemos el estado mental deprimido, en el cual el perro tiene una cierta desconexión con el medio que lo rodea, pero responde ante estímulos sonoros. Cuando nosotros, digamos, aplaudimos o generamos un ruido, el perro al menos dirige la vista hacia el foco de producción de sonido. Luego tenemos un estado estuporoso, en el cual el animal la palabra viene de estúpido, se comporta, el animal tiene un grado de presión mayor y no responde ante estímulos sonoros, pero sí ante estímulos dolorosos, sensitivos. Y por último ya tenemos los estados de coma y tenemos distintos grados de coma. Entonces, en este caso el animal estaba algo deprimido. Muchas veces lo que suele pasar en el consultorio es que el perro, cuando va a un ambiente del cual no es el habitual de estar en su casa, se comporta como un perro más alerta, pero en su casa está totalmente tirado o echado o desconectado del medio que lo rodea. El score corporal 2 de 5, haciendo un poquito de revisión del examen físico, y más que ustedes que no han tenido la parte, digamos, de la parte práctica de la clínica. Recuerden que hay 5 scores corporales. El óptimo es el 3, en el cual el perro en estación no se le debe ver ningún tipo de prominencia ósea ni las costillas, y visto de arriba, el perro debe tener una pequeña entrada en lo que es la región del flanco. Si nos vamos hacia el 4, el 5, ya vemos los distintos grados de sobrepeso. Pierde el flanco la entrada, se empieza a acumular grasa en el cuello, el abdomen no es tan remetido como el de la figura del estado 3, o sea, no se mete hacia adentro a la altura del flanco, sino que es ya más recto el abdomen. Y por último, el 5 queda la cabeza chiquita, acumula grasa en el cuello, en la parte lumbar, el abdomen es totalmente
caído, con grasa, digamos, abdominal, inguinal, y prácticamente ves que de arriba una bombita de agua, ¿ah? El perro. Y luego si nos vamos al 2, ya se empiezan a ver las últimas costillas, a lo mejor se ven las últimas 2 costillas, o una, o 2, o 3 costillas, y se empieza a notar algo de las apófisis dorsales de las vértebras lumbares. Y si nos vamos al estado 1, ya tenemos un perro con una emaciación bastante considerable y pérdida de masa muscular, tejido graso y pérdida de masa muscular. Entonces Cacho estaría en el 2, signos de haber sufrido una falta de alimentación en forma correcta. La frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto. Recordemos que la frecuencia cardíaca normal es de 80 a 120, depende del tamaño corporal, eso es muy, muy, digamos, de libro. En realidad, perros de raza grande tienen una frecuencia cardíaca más tirando 80, 70, perros de esa raza pequeña van 120, 130, 140, pues llega hasta 180 y más en el consultorio con alguna descarga adrenérgica por el estrés. Y la frecuencia respiratoria, 50 respiraciones por minuto, lo normal es hasta 30, podría llegar a 40. Entonces está aumentada lo que es la frecuencia respiratoria y la cardíaca, lo que nos puede dar una idea o no, puede ser totalmente una descarga adrenérgica, que el perro esté jadeando y esté con una frecuencia cardíaca elevada por una descarga adrenérgica, o nos puede estar dando algún tipo de idea de relación de algún mecanismo compensatorio que esté sufriendo el animal. En la hidratación sin particularidad, recordemos que la hidratación la evaluamos por la humedad de las mucosas, el brillo de las mucosas, el tiempo de relleno capilar, si bien hoy en día cada vez se está llevando menos importancia el tiempo de relleno capilar como un medio de hidratación, es uno de los métodos que normalmente se suelen usar, y el pliegue cutáneo, que el pliegue cutáneo también tenemos que tener ciertas objetividades en el término que tenemos un perro muy emaciado o muy flaco, puede que el perro tenga una deshidratación considerable y el pliegue cutáneo, perdón, que el perro esté bien hidratado y el pliegue cutáneo esté demorado por falta de grasa subcutánea. O lo inverso, al revés, puede que el perro esté muy obeso y esté en un grado de deshidratación y el pliegue cutáneo vuelva con rapidez y en realidad pensemos que esté bien hidratado cuando no lo está. Las mucosas pálidas, recordemos que las mucosas pálidas pueden ser por anemia o pueden ser por vasoconstricción, por lo que es dolor, deshidratación, ansiedad y miedo. Entonces, todo esto son signos subjetivos que entrelazados o interrelacionados nos puede dar una idea de algo, pero por separado no tiene mucho sentido porque pueden ser muchas cosas, son muy subjetivos. Si pudiéramos meter lo que es mucosas pálidas, hidratación que está normal, frecuencia cardíaca de 160, frecuencia respiratoria de 50, podríamos decir que hay un grado de anemia, ¿ah? Podríamos decirlo. Y más, perdón, acá vamos a ver a Facundo con las mucosas pálidas. Las mucosas se observan, la palidez de las mucosas se observan en el pliegue, digamos, en la conjuntiva ocular, se observa en el labio y se observa en el pene en el caso de los machos y en la vulva en caso de las hembras. El ganglio popliteo derecho estaba aumentado de tamaño. Esto un poquito nos hizo ruido por lo que había sufrido Cacho, por la muerte que había tenido Cacho, que no va, si bien el linfoma, generalmente el multicéntrico, suele tomar varios ganglios linfáticos superficiales. De hecho, un perro bien alimentado, de buen estado corporal, que esté bien y tenga varios ganglios linfáticos aumentados de tamaño, lo primero que uno debe sospechar es un linfoma multicéntrico. Lo que no podíamos evaluar eran los ganglios internos y el vaso. Entonces, un dato que uno lo tiene que tener en consideración y más con el antecedente que había en la casa un perro que había fallecido de linfoma.
a lo mejor había alguna sustancia cancerígena en el ambiente. Bueno, son cuestiones que uno por ahí las tiene ahí en un lugarcito y después verá si toma ese camino o toma el camino totalmente opuesto. La piel eran los datos más ricos que tenía el paciente, se veía una alopecia en cuello, abdomen, pecho, axila, ingle, cara lateral del muslo, rodilla. La alopecia era de tipo simétrica, había melanosis cutánea, la melanosis es una hiperpigmentación de la piel, que no es la hiperpigmentación de una patología crónica, son como, la melanosis son como si fueran pecas bien negras que tiene la piel, y en abdomen, esa melanosis estaba distribuida, perdón, en abdomen, región perineal, axilar, la alopecia respetaba la cabeza y tenía también la presencia de escasas garrapatas. Bueno, eso de que, digamos, ese dato al final lo tendría que haber pintado de rojo porque es un dato muy importante, las lesiones en piel. Son datos realmente que pueden ser un hilo conductor para empezar a buscar por allí. Recuerde que para todas las patologías de piel es muy importante el tipo de lesión, si es una lesión primaria, si es una lesión secundaria, si es dónde está ubicada, si es simétrica, bilateral, si tiene prurito o no tiene prurito. Bueno, acá lo que me parece que no puse es que no tenía prurito, o lo pongo más adelante, a lo mejor no lo recuerdo bien el caso, pero si no está, lo aclaro, no tenía prurito. ¿Por qué son importantes todas esas cosas? Porque realmente cuando uno se topa con un problema de piel, muchas veces estos datos nos ayudan mucho a ver el camino que vamos a tomar, que vamos a seguir. Continúo un poquito el examen físico, digestivo sin particularidad, respiratorio había taquipnea, ya lo habíamos, digamos, dicho. Recuerden que la taquipnea es una frecuencia respiratoria por arriba de los valores normales, que pueden tener muchas causas, como dijimos, anemias, que sea un mecanismo compensatorio, dolor, estrés, puede ser algún problema a nivel del que asiente el parénquima pulmonar, a nivel pleural. O sea, son muchas las causas. Como dato aislado no es importante, como dato en conjunto sí es muy importante, porque por ahí nos complementa la pieza que nos falta del rompecabezas. En circulatorio, taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal significa que tiene una frecuencia cardíaca por arriba del rango de referencia, y sinusal porque, bueno, este perro tenía un electro, se le hizo un electro, tenía el origen de los latidos cardíacos partían del nódulo sinusal. Una presencia de soplo tenue, 2D6, y pulso firme. Esto ya nos empieza a relacionar que tanto la taquipnea como la taquicardia podrían tener relación con la palidez de las mucosas, con el soplo y con sobre todo con eso, con el soplo, con la palidez de las mucosas, con la taquipnea y con la taquicardia. O sea que digamos, el signo más importante era la anemia, que está generando como un mecanismo compensatorio una taquipnea, una taquicardia y la presencia de soplo. Recuerde que no siempre el soplo se producía por un problema cardíaco. Cuando la sangre está más líquida, que tiene menos presencia de glóbulos rojos, y esos corazones hipercinéticos, o sea, con una fuerza de contracción muy importante y una frecuencia cardíaca muy alta, produce un soplo más que simular. Bueno, ahí está un poquito las causas de taquipnea, lo mismo que vimos anteriormente: anemia, dolor, ansiedad, patologías pulmonarias o cardíacas. ¿Ah? A nivel reproductor, que esto lo tendría también que haber puesto en rojo, porque, digamos, es un hilo conductor muy importante, se observa inflamación y edema prepucial, testículos de diferentes tamaños,
uno de ellos atrofiado y de consistencia blanda, y el otro aumentado de tamaño. La presencia de ginecomastia, que ginecomastia es el aumento de tamaño de los pezones, muchas veces puede ir acompañado hasta con secreción láctea, que no sería lo normal en un perro macho, ¿no? Ahí también encontramos otra causa de lo que nos, digamos, de lo que nos decía la propietaria, de que le costaba orinar, ese prepucio tumefacto, edematizado, que por ahí a lo mejor estaba haciendo una opresión en el orificio prepucial y el perro no podía orinar en forma confortable. Vieron que pueden ser todos datos que van teniendo algún tipo de relación. Vamos a ir viendo algún poquito el tema de las lesiones. Fíjense, este es el lateral derecho del paciente y este es el lateral izquierdo del paciente. Esto que está acá no está rasurado, ¿eh? Les puedo asegurar que no es rasurado, aunque parezca bien neto el corte. Fíjense que tiene una alopecia a nivel de la axila, que se manifiesta en los dos lados, una alopecia en la cara cráneo lateral del muslo, en la ingle, ¿ah? En lo que son la cara posterior del muslo y lo que es digamos, la tibia, la parte posterior de la tibia y peroné. Lo mismo acá, bueno, acá la foto lo corta, pero respeta un patrón. Uno cuando ve esto, instantáneamente tiene que pensar en una patología de tipo simétrica bilateral y apruriginosa. Que a ver, le hago una pregunta al grupo. Si yo veo un paciente que tiene una alopecia simétrica bilateral y apruriginosa, dígame, así a grandes rasgos, póngame ahí en el chat, cuáles podrían ser la causa. O si vos, Marina, me lo podés decir, o Corina, lo que respondan, porque no creo, yo acá no veo nada. Paula Zócar dijo endocrina, al igual que Agostina Rodríguez. Bueno, perfecto. O sea, yo en la cabeza, yo ya tengo que tener alguna idea de que debe ser algo endocrino. ¿Eh? Debería ser algo endocrino, más si respeta la cabeza también. Tengo que tenerlo al menos ahí, dejarlo ahí en un costadito como algo importante. Después, que puede tener, y fíjense una cosa, si yo después constato que el perro no tiene polipsia poliuria, ya ahí casi me haría descartar un hiperadrenocorticismo. Fíjense cómo se van entrelazando los datos de la anamnesis, los datos del examen físico, de la observación y por último laboratorial, que hacen de que yo confirme o descarte una patología. Si bien no nos vamos a quedar solamente con eso, pero al menos decir, es endocrino, no tiene polipsia poliuria y a priori no sería un hiperadreno, sumado que físicamente no parece un perro tener un hiperadreno, porque, bueno, ya vamos a ver las características de un hiperadreno, pero no da la sensación físicamente de serlo. Bueno, ahí vemos el prepucio que está inflamado, por ahí ustedes en una foto no toman una real dimensión de lo que, digamos, de la inflamación prepucial, pero el orificio estaba muy cerrado. Fíjense los pezones. ¿A ustedes les parece que estos pueden ser pezones de un macho? Son pezones bastante desarrollados. ¿Ah? Miren la melanosis cutánea que tiene, impresionante la melanosis cutánea, o sea, para hablar así en criollo, los lunares, lunares bien negros. Fíjense que tiene el pecho pelado, las dos axilas, inclusive tiene, bueno, fíjense la melanosis, en las axilas también, fíjense los pezones. Ahí se ve un poquito mejor el prepucio, cómo está inflamado, hinchado, el cuello depilado, fíjense atrás que tiene algún grado de depilación también,
y tiene una hiperpigmentación alrededor del ano también. Ectoparásitos no lo dice, pero no se veían. Aparte, generalmente el ectoparásito produciría una dermatitis de tipo pruriginosa. Osteoarticular, seguimos con el examen físico. Osteoarticular, inflamación del tarso, que bueno, eso si nosotros lo asociamos con la anemia, inflamación del tarso, puede llegar a inducirnos hacia alguna patología en particular. Neurológico, sin particularidades. Bueno, la pregunta mía es, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Está claro todo? ¿Así continuamos? Por favor, responda así, responda alguien al menos, que vamos todo bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí. Entonces continuamos. Hay varios, sí. Perfecto. Una cosa muy importante que tenemos en la clínica, los clínicos, es el expediente clínico orientado al problema. O sea, ¿qué tenemos que nosotros distinguir? Tenemos que saber distinguir cuáles son los síntomas primarios, o perdón la redundancia de las cosas. Ustedes me van a escuchar decir muchas veces hilo conductor, porque es una palabra que a mí digamos, me reconoce como que es la punta del ovillo como para empezar a tirar y desandar y tratar de llegar al diagnóstico. Entonces, nosotros en toda patología vamos a tener signos primarios, que son los más importantes, que son los que uno debería prestarle mayor atención, y después tenemos signos secundarios. A ver, por ejemplo, una anemia sería un signo primario que tiene el perro. ¿Y cuál sería el signo secundario? La taquipnea, sería la taquicardia, el decaimiento, la fatiga. Esos son todos signos relacionados con la anemia. ¿Ah? ¿Estamos? A eso me refiero con un signo primario y secundario. Entonces, ahí en rojo yo remarqué lo que a mi criterio serían los hilos conductores, que es una alopecia, que dentro de la alopecia tenemos los pruriginosas y apruriginosas, y en este caso era apruriginosa, y ya como bien dijimos, nos inclinaríamos hacia una hormonal, y también dijimos que al no tener poliuria, a priori descartaríamos un hiperadrenocorticismo. O sea que ya reducimos varias enfermedades, reducimos todas las pruriginosas, reducimos dentro de las apruriginosas las que se dan en el cachorro, que podría ser una micosis, un demodex. Bueno, el demodex se puede dar también en los perros viejos. Y estamos dentro de las hormonales, estamos casi descartando el hiperadrenocorticismo. ¿Ah? Ya se nos va achicando la cantidad de diagnósticos posibles. La distribución de las lesiones simétricas o asimétricas, como dijimos, también es importante. La linfomegalia puede ser infecciosa, no infecciosa, tumoral, también puede ser neoplasia. La inflamación articular podría ser infecciosa, no infecciosa. Micción dificultosa puede ser por un problema prostático, vejiga, uretra, prepucio. En este caso, si bien tendríamos que descartar el resto de las cosas, teníamos ya algo a nivel de la exploración física, que era un prepucio edematoso inflamado, que podía ser el responsable de que el perro le costara orinar. La anemia, la anorexia progresiva, que nos da un signo de cronicidad. La anemia nos puede relacionar con la anorexia, nos puede relacionar con el soplo. Recuerden que el soplo puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Nos puede relacionar la anemia con el decaimiento. ¿Ah? Le hicimos una palpación prostática, no había aumento de tamaño de la próstata. Y los testículos en la revisación clínica estaban, como les dijimos, uno grande y uno chico, uno con muy buen tono y otro como blando. Es muy importante, chicos, seguir un orden en la revisación clínica, hacerse un mapa mental de cómo revisar un paciente y no dejar nada sin revisar. Habla muy mal de nosotros si dejamos, a ver, yo entiendo, por ahí uno está apurado, cansado,
Y bueno, hay en la vida del veterinario no solo en la vida profesional, sino que se mezclan un montón de cosas familiares, de la vida cotidiana, cansancio, y muchas veces por fatiga dejamos de hacer una revisación exhausta, pero uno al menos, si tuviera que, digamos, aconsejarles hacer una revisación bien minuciosa, porque después nos va a llevar más tiempo en llegar al diagnóstico si no lo hacemos bien. Aparte podemos dejar datos muy importantes para continuar para llegar al diagnóstico definitivo. Me ha pasado muchas veces que llegan a la consulta y al perro le falta un testículo y tenía todo el plan de vacunación completo y no sabía el propietario que le faltaba un testículo, o ha pasado que el perro tiene un soplo, le han hecho todas las vacunas y no, el colega no le había dicho, y la verdad que habla muy mal de nosotros como médicos veterinarios, pero en realidad habla muy mal del profesional, pero habla muy mal del veterinario, porque ya crea desconfianza no solo en el profesional que lo revisó, sino en la profesión en sí. Y lamentablemente, bueno, es un tema para hablar largo y tendido, y serían horas y horas de charla y discusión, a pesar de todas las fallas que tiene medicina humana, porque tiene muchas fallas la medicina humana, ya prácticamente no se revisa el paciente, ya prácticamente los turnos son de 10 minutos con suerte, dejan muy de lado la parte de la clínica y apuntan mucho a la parte de métodos complementarios, sin relacionar la clínica ni nada, se valen mucho. Entonces, a pesar de todas esas fallas, y que creo que el médico veterinario hace mucho más el camino diagnóstico y las consultas son mucho más largas y se toma el trabajo de revisarlo. A pesar de todo eso, tenemos una serie de desprestigio a nivel de la población en general y pasa por nosotros revertir todo eso. Una forma de revertirlo es de tratar de hacer las cosas a conciencia. Puertas de entrada al diagnóstico, bueno, ya lo dijimos, la anemia, el decaimiento y la anorexia, la inflamación articular y la presencia de garrapatas. Ese hilo conductor, ¿a qué nos haría sospechar? ¿Alguno puede opinar en el chat que nombre algo que le haga pensar que alguna enfermedad sin hacer ningún método complementario que provoque anemia, decaimiento, inflamación articular, puede haber linfoadenomegalia y presencia de garrapatas? Bueno, creo que nadie opina, así que voy a seguir. Nadie tiene una idea. Ya pusieron varios. ¿No lees ¿estás viendo el chat o no? No, no lo puedo ver, Marina, por eso Ehrlichia, dice. Ehrlichia, hemoparásitos. Claro, perfecto, muy bien. Bueno, y el diagnóstico de Ehrlichia generalmente se hace con flotis, con serología, y bueno, es algo que no voy a ahondar mucho, porque bueno, este es un tema que tenemos un especialista, ahí Corina, Marina, son las especialistas en este tema, así que no me voy a meter mucho por miedo de pasar papelones, pero bueno, y tenemos también PCR para hacer. Otro hilo conductor, como anemia, antecedente de muerte del compañero y bueno, ahí está mal escrito, linfoadenomegalia, sería el hilo conductor sería el de un linfoma. Si bien era un solo ganglio, el popliteo, nada más, podría que a lo mejor adentro del abdomen, los inguinales, los ilíacos, los mesentéricos, bueno, todo el resto de los ganglios, los esplénicos, los hepáticos, el resto de los ganglios abdominales tuvieran aumentado de tamaño, el vaso, tomado, no lo sabíamos porque no habíamos hecho ningún método complementario. Entonces podríamos sospechar de un linfoma. Que recuerden que el linfoma, el diagnóstico, gracias a Dios el linfoma es uno de los tumores que la citología es bastante acertada en cuanto al diagnóstico, y veríamos el
linfocitos que son de tamaños grandes, con una alteración de la relación, digamos, todo lo que sean una alteración a nivel nuclear con varios nucleoros prominentes, bueno, una serie de características de atipias celulares. Y el diagnóstico, vuelvo a repetir, es por punción o histopatología también podríamos hacer. Y por último, que es lo que más nos inclinábamos, es la alopecia simétrica y bilateral, sin polipsis y poliuria, la anemia y testículos de distintos tamaños. Nos inclinábamos, como dijeron ustedes, a una patología endocrina o hormonal. Dentro de las patologías endocrina y hormonal, alguna que provocara, bueno, anemia. En realidad la anemia, todas las patologías crónicas inflamatorias pueden llevar a una anemia, y a ver si tenía algún tipo de relación el tema de los testículos de distintos tamaños. ¿Qué estudios complementarios posibles deberíamos pedir? Un análisis de sangre y de orina completo, eso es fundamental. Y chicos, algo muy importante que yo por ahí veo muy común en la calle, que piden análisis de sangre y no piden de orina, por varias razones. Primero, a lo mejor es una perra que tiene poco volumen de orina, no estamos muy cancheros en el sondeo de las perras, o por ahí tenemos, si es un macho no hay justificativo, porque sondeándolo siempre hay algún volumen de orina residual que se puede sacar, al menos 8 ml, que es lo que te pide un laboratorio, 6 ml, que es lo que te pide un laboratorio, como para hacer una prueba de orina. Pero muchas veces nos pasa que es una hembra, no tiene orina, o no contamos por ahí un ecógrafo para hacer una punción ecoguiada de la vejiga, o puede pasar que sea un gato, que ya sondear un gato o sondear un gato macho o hembra no es tan sencillo, pero en todo caso tendríamos que tratar de tomar las medidas para o hacerlo volver en otro momento, o dejarlo en la jaula. A lo mejor lo decimos al propietario que lo deje en la jaula, que nos deje el gato o el perro a las 4 de la tarde, cuando abrimos la veterinaria, y le sacamos sangre y orina a las 8 o a las 7:30 y le mandamos al laboratorio. Siempre deberíamos que vaya lo más completo posible el estudio. Determinación de T4 y TSH para descartar un hipotiroidismo. Ecografía abdominal y testicular para ver si había algún, a nivel abdominal, para ver si hay ganglios aumentados de tamaño, para ver si el vaso o el hígado estaban tomados, para ver si la próstata estaba aumentada de tamaño, bueno, para ver si había alguna cuestión a nivel vesical que le impidiera orinar al perro, que tuviera, que complementara la ya sospecha que no podía orinar por una tumefacción a nivel del prepucio. Ya ahí teníamos una causa, pero buscar a lo mejor había otro, un cálculo o algo de eso. Un raspaje de piel. ¿Para qué el raspaje de piel? Para descartar sobre todo Demodex, que si bien el Demodex tiene 2 rangos etarios en los cuales es muy prevalente. El primero es cuando el perro es cachorro y el segundo es cuando el perro es viejito. La literatura nombra que generalmente cuando se presenta en un perro viejo siempre va acompañado con alguna otra patología o de inmunosupresión de base. Entonces no lo podíamos descartar que no hubiera un Demodex. Una ecocardiografía. ¿Para qué una ecocardiografía? Para descartar que ese soplo no fuera por un problema cardíaco. Una punción del ganglio linfático para ver qué nos daba, si nos daba células tumorales o nos daba algún tipo de otra información. Y serología de erlichiosis. Le hacemos el primer análisis de sangre. Bueno, fíjense que es un caso bastante viejito,
pero todavía sigue en vigencia porque es un caso lindo. El perro tiene 6 años o 7, no me acuerdo cuándo había puesto. Y que vemos una anemia, ¿ah? Están bajo los glóbulos blancos, está baja la hemoglobina, está bajo el hematocrito, el volumen corpuscular medio está normal, la concentración de hemoglobina corpuscular media está normal. Vemos las proteínas plasmáticas que están altas, y vemos una relación proteína plasmática fibrinógeno de 12.7, plaquetas bajas, 12.000 plaquetas, y los glóbulos blancos tenemos una panleucopenia, prácticamente todos los leucocitos bajos. Primero, cuando tenemos un hemograma así para verlo, debemos ver si hay una anemia. Si hay una anemia, tenemos que ver los índices hematimétricos. Es normocítica, normocrómica. La mayoría de las anemias normocíticas, normocrómicas, no siempre así, pero la mayoría son arregenerativas, la mayoría. Hay excepciones, pero una de las grandes excepciones sería, por ejemplo, una anemia hemolítica o hemorrágica. En las primeras horas de producida la hemorragia o la hemólisis, en las cuales se produce la hidremia, el organismo no responde, todavía la médula ósea no responde con glóbulos rojos inmaduros, y se comporta como una anemia normocítica normocrómica. Recuerden que una anemia regenerativa sería macrocítica hipocrómica, porque el glóbulo rojo inmaduro tiene un tamaño mayor al glóbulo rojo normal y está tenido con poca hemoglobina, entonces sería macrocítica hipocrómica. Aquí, por lo que estamos viendo, es normocítica normocrómica. Otra cosa que tenemos que ver cuando tenemos anemia es las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas están aumentadas. Si esta anemia fuera, por ejemplo, regenerativa y fuera hemorrágica, las proteínas plasmáticas tendrían que estar bajas, porque cuando se pierde por hemorragia glóbulos rojos, también se pierden proteínas. No así ocurre en las hemolíticas, que en la hemolítica las proteínas plasmáticas están normal. Esta hiperproteinemia podría ser debido a un proceso inflamatorio en el cual hay un aumento de globulinas. No tenemos el discernimiento acá de albúmina globulinas, pero podría ser por un proceso inflamatorio o por hemoconcentración, que esté más concentrado y nos da una idea. O sea, si bien no había una deshidratación clínica, pero podría haber una deshidratación hematológica, ¿no? Entonces, posiblemente puede ser no una hiperproteinemia verdadera, sino una hiperproteinemia relativa por hemoconcentración. Pero acá nos da un dato, la proteína plasmática, el fibrinógeno, la relación proteína plasmática fibrinógeno, al ser menor de 15 nos da una idea de un proceso inflamatorio agudo, o sea que estas proteínas plasmáticas podrían estar aumentadas en forma absoluta y no relativa. Bueno, las plaquetas, la disminución de plaquetas nos podría estar orientando hacia una erliquiosis o hacia un problema de falta de producción de plaquetas. Ahora, yo les pregunto, cuando ustedes tengan anemia, trombocitopenia y panleucopenia, quiero que pongan en el chat al menos qué sería lo primero que deberían sospechar. ¿Un problema en qué lugar? Médula ósea, dice. Bien, correcto. Al menos debieran casi con algo bastante patognomónico, un problema en médula ósea. Un problema en médula ósea.
Qué sé yo, ya tendríamos que buscar algo muy rebuscado para que te den algo inmunomediado, algo, podría ser algo inmunomediado. Si fuera un gato, sería una leucemia viral, pero bueno, siempre con afección en médula ósea. ¿Estamos? Ahí ponemos con círculo las cosas importantes para que no se lo olviden. La observación es, anemia normocítica normocrómica, se observa marcada anisocitosis. Uno cuando la anisocitosis son las células de distintos tamaños, los glóbulos rojos de distintos tamaños, uno a priori debería pensar que si hay una marcada anisocitosis, debería ser regenerativa la anemia. Pero hay otros datos que uno debería tener en cuenta, como el índice de producción de reticulocitaria, que acá si bien están todos los datos para sacarlo, no se sacó, pero un índice de producción reticulocitaria con un hematocrito del 29.6% al menos debería ser por arriba del 2%, el índice de producción reticulocitaria. Una leucopenia marcada con neutropenia, con un desvío a la izquierda, lo ponen de a la izquierda, degenerativo. ¿Por qué degenerativo? Porque los glóbulos blancos, digamos, los que son basiliformes, que son los glóbulos blancos inmaduros, que son los basiliformes, no veo, están superando a los neutrófilos, que son los maduros. Está invertido. O sea, hay más inmaduros que maduros. Y en la serie megacariocítica, plaquetas escasas. Hiperproteinemia, hiperfibrinogenemia. La hiperfibrinogenemia también puede ser por un proceso inflamatorio agudo. ¿Estamos? Hasta ahí. En la química que tenemos, la GPT normal, la GOT normal, la fosfatasa alcalina levemente aumentada, pero no es un aumento superlativo, y más teniendo en cuenta que la fosfatasa alcalina tenemos una isoenzima estimulada por los esteroides, tenemos otros lugares de producción de la fosfatasa alcalina, como el hueso. Bueno, hay varios y otras patologías que pueden llegar a producir, digamos, aumento de fosfatasa alcalina. O sea, un aumento del doble o 2,5 no sería, digamos, algo no frecuente de encontrar en un perro. Distinto si es un gato. Distinto si es un gato. La urea normal, creatinina normal y la glucosa 72. O sea, nada, digamos, que nos quite el sueño. En cuanto al ureanálisis, tenemos una densidad mayor de 1050, que me está diciendo que ese riñón está funcionando bien, está concentrando, seguramente, a pesar de que clínicamente no veíamos deshidratación, seguramente había algún grado de deshidratación hematológica o algún grado de poco consumo de líquido del animal, porque tiene una densidad de 1050. Es muy raro encontrar un perro, al menos que esté privado de agua, esté tomando mucha agua, con una densidad mayor de 1050. Por otro lado, a pesar del dato que nos dijo de anamnesia el propietario, que no estaba tomando mucha agua, ya con una densidad mayor a 1050 descartaríamos que el perro tiene polidipsia, con lo cual podríamos descartar, y poliuria, obvio, con lo cual podríamos descartar entre hormonales el hiperadreno también. Bueno, muchas cosas, si bien hay proteínas, pigmentos biliares, recuerden que los pigmentos biliares en el macho hasta 2 cruces con una concentración de esta no es patológico, tiene 4 cruces de sangre oculta, proteínas. Bueno, no sería algo para tener, digamos, en consideración más allá de una densidad alta. Entonces, posibles diagnósticos, de acuerdo a todo lo que vimos, de diferenciales de enfermedades alopécicas pruriginosas con patrón simétrico bilateral, como hipotiroidismo, hiperadrenocorticismos y patologías de hormonas sexuales. Erlichiosis por la trombocitopenia, por la anemia, leucopenia,
por la aplasia medular, linfomegalia que no suele ser generalizada, poliartritis, cuadros de piel semejante a la hipersensibilidad, el linfoma, tumores testiculares, dentro de ello el seminoma, intersticiales y de Sertoli. Recuerden que esto de acá lo podemos relacionar con esto de acá, con una alopecia por hormonas sexuales y otras patologías productoras de aplasia medular como un hiperestrogenismo, tóxicos, inmunomediadas. ¿Estamos? Vamos a hacer una breve descripción de las alopecias pruriginosas en el adulto para que ustedes lo tengan más o menos en cuenta. No sé si están viendo la pantalla esa. ¿La están viendo? Sí, se ve bien, sí, se ve. Perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos una alopecia pruriginosa en un adulto, tenemos una serie de patologías probables. El hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo, demodicosis, que esté como un contaminante secundario de alguna inmunosupresión, una micosis cutánea, generalmente también en un adulto es como con un contaminante secundario, es raro que per se la micosis cutánea haga un cuadro muy, muy, muy exagerado en el cachorro, si bien en biología 2 más 2 no es 4, perdón, en adulto, si bien en biología 2 más 2 no es 4, pero no es frecuente de encontrar. Alopecias autoinmunes, alopecias hormonales y sexuales, acá podríamos meter nutricionales, pero sería una lista muy, muy grande que no tendría sentido por ahí desenrollarlas mucho. La más importante que acá había que descartar es el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo, que un poco ya le dijimos que no tenía características y tampoco tenía polipsia poliuria. Y las hormonales, ¿por qué las sexuales? Porque teníamos aplasia medular, anemia, teníamos testículos de distintos tamaños, entonces teníamos, como vuelvo a repetir, un hilo conductor muy importante hacia las hormonales o sexuales. Dentro del hipotiroidismo, vamos a tener datos clínicos, datos de laboratorio y métodos complementarios que nos van a servir para confirmar o descartar un hipotiroidismo. ¿Estamos? Dentro de los datos clínicos, generalmente lo que vamos a tener es un aumento de peso no justificado de acuerdo a lo que come. El propietario le va a decir que come poquito, aunque le vuelvo a repetir, para el propietario su perro siempre come poco y engorda y no saben por qué engorda. Cuando uno empieza a hacer una anamnesis un poquito más profunda, se dan cuenta que el perro le dio de comer el hijo cuando vino, el hermano, le dan la tostadita, le dan de comer el pancito con quesito. Bueno, caloría y caloría que en realidad suman y sumado a que son perros de edad más avanzada, que generalmente tienen algún problema articular, que no se mueven, no hay mucho consumo de energía, sumado a que el propietario labura todo el día y no lo saca a pasear, resulta que el perro come 2 migajas y aumenta de peso. Entonces hay que empezar a hacer un desglose si hay un problema de un error en la alimentación o realmente el perro come poco y aumenta de peso. Letargia, embotamiento mental, bradicardia. Recuerde que las hormonas tiroideas es muy importante para todo el metabolismo. Infecciones cutáneas a repetición. Bueno, generalmente lo que vamos a ver, si es que me deja abrir el archivo, que no me lo está dejando abrir, pero generalmente vamos a ver infecciones de piel que le vamos a dar un antibiótico, van a mejorar, el perro va, digamos, va a haber una mejora, pero cuando le suspendamos, digamos, el antibiótico, va a ser un desmejoramiento. Ahí se pueden ver que hay, bueno, alopecias, caída del pelo, comedones, collaretes epidérmicos, fíjense que son costras, son todas lesiones secundarias a un proceso infeccioso.
Fíjense este perro que se observa todo un collarete epidérmico con costras. Esta ya es una etapa final de un proceso. Seguramente este perrito pasó por una etapa previa de pústula, pápula, costras y ya hay caída del pelo en forma de parche. Bueno, la cola de rata, la tan mencionada cola de rata, recuerden que no es patognomónico del hipotiroidismo. Si está presente es un dato más que suma, pero no es patognomónico del hipotiroidismo. Otras patologías hormonales también las suelen dar y patologías de glándulas que están en la cola lo suelen dar. Entonces, no siempre que tengamos cola de rata vamos a tener hipotiroidismo. Termofilia, por hipotermia, el perro va a ir a buscar la temperatura porque va a sentir frío. Si alguno es hipotiroideo o tiene algún pariente hipotiroideo, son personas que están continuamente medios aplacados y están con frío en forma constante. Bueno, el perro sufre exactamente lo mismo. Por el contrario, el hipertiroidismo, que es más frecuente en el gato, el gato va a estar continuamente con jadeo, con hipertermia, buscar lugares fríos. Depósitos lipoides corneales, esto no siempre está presente, son como si fueran unas ulceritas blancas en el ojo que no tienen con fluoresceínas, que eso es por el exceso de triglicéridos y colesterol en sangre. Actividad disminuida, son perros que van a rehusar a moverse. Mixedema cutáneo, que es el que da la acumulación de lipopolisacáridos a nivel de la cara, le da esa expresión trágica al perro. Es la dermatopatía más común en caninos, es rara en felinos. Puede producir miopatías y neuropatías localizadas porque esos mucopolisacáridos se depositan en el nervio y producen neuropatías. Puede producir convulsiones, puede producir anestros prolongados e infertilidad. ¿Qué vamos a encontrar desde el punto de vista del laboratorio? Entonces, todos estos signos son puertas de entrada hacia una sospecha de hipotiroidismo. Recuerden, y siempre les voy a decir que las enfermedades son dinámicas, no son estáticas, y no siempre vamos a tener todo esto. Y es más, podemos llegar a tener perros que no son gordos, que son flacos, en un hipotiroideo. Entonces, no siempre descarten un hipotiroidismo porque el perro no es obeso o tiene letargia. Yo he tenido casos de hipotiroidismo, perros flacos, hiperkinéticos, y no por eso podemos descartar un hipotiroidismo y no pedir los datos de laboratorio. ¿Qué vamos a ver a nivel de laboratorio? Hasta en un 50% van a ser perros que tengan anemia leve, normocítica, normocrómica. ¿Y por qué pongo un 50%? Porque, como les dije anteriormente, las enfermedades son dinámicas y hasta que el hematocrito esté por debajo de lo normal, puede que tengamos un perro que no tiene una anemia y no por eso no vamos a descartar que no sea un hipotiroideo. Aumento de triglicéridos y colesterol. Más del 80% de los perros hipotiroideos tienen aumento de triglicéridos y colesterol. Fíjense qué dato importante. Si yo tengo datos clínicos y a nivel de la bioquímica tengo hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, y no puedo dejar de pedir medición de T4 y TSH. Igual, como esto es biología y no matemática, puedo tener esto. Fíjense acá, del 18 al 38% de los animales hipotiroideos pueden tener T4 normal y TSH normal y no descartar que sea un hipotiroideo. Tendremos que hacer una ecografía de tiroides, ya allí, y la prueba de estipulación con TSH en caso que la prueba de oro, en caso que tengamos aún sospecha de que es un paciente hipotiroideo. Igual, como dice el dicho, si me parece que es una vaca, si le veo ubre, si da leche, es blanca y negra y puede que tenga cuernos, parece una vaca y es una vaca. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo altamente sospecha de todo esto y lo más probable que si yo tengo un paciente dentro de este rango, lo más probable es que sea un hipotiroideo. Tendría que hacer alguna prueba más contundente como esta, pero son los menores de los casos. El hiperadrenocorticismo, si bien un poco ya lo descartamos,
pero también igual tenemos datos clínicos. Una cosa, pregunta de examen y que la mayoría se confunde. El hipotiroidismo no produce polidipsia, poliuria. Sí el sí el hipertiroidismo. Sí el hipertiroidismo, pero es muy poco frecuente. Profe, creo que silenció su micrófono. Me parece que se le quedó colgada la computadora a Pablo, o se le cortó internet. A ver. Ay, sí, quedó ahí, tildado. Vamos a esperar un ratito a ver si se conecta. Ahí lo llamo. Ahí está, eso. Ahí yo le mando un mensaje. Se le cortó la luz, ahí ya se conecta en un ratito. Ya le pasa Wi-Fi a la compu con el celular y ya se conecta. Bueno. Así que si alguno quiere hacer ronda de chistes, no sé. Dale, largamos. El Facu ya que está de invitado. Bueno, aprovecho para preguntarle, ¿ya están respondiendo los casos? ¿Ya están tratando? Bueno, ahí se conecta. ¿Me están viendo ahí? Perdón, No, ¿me están viendo? Se te escucha, pero se no se te te ve. escucha, pero no se te ve. Lo que pasa es que, Ahí está. bueno, lo que pasa es que le estoy dando con el teléfono conexión Claro. a la computadora. Ahora Aguanten un cámara cachito. para no ocupar con toda otra banda. Se cortó la luz. Ok, ahí va. Pero, ¿me escuchan bien y me ven bien? Si anda bien, si me cortó la luz, Aníbal, se me cortó la luz. ¿Me están viendo bien y me escuchan bien o no? Sí. Sí. Perfecto, entonces sigo así. Entonces, el hiperadrenocorticismo, teníamos que cuál es la puerta de entrada al diagnóstico. La intensidad de los signos va a depender de la duración y la magnitud del exceso de cortisol. O sea, no siempre vamos a tener todos los síntomas, pero vamos a tener polidipsia, poliuria, polifagia, atrofia muscular generalizada, abdomen péndulo. Estamos viendo un paciente con hiperadreno con una estamos viendo a vos, pero no estás compartiendo el Power. Entonces que me faltó compartir, espérame un cachito. Un cachito, para que vuelva a la para. Voy a entrar a la reunión de nuevo y voy a compartir. No, para que me está. Está. Toda tu pantalla. Ahí está. Ahí la va a compartir, espera un ratito. ¿Se ve? Perdón, ¿me están viendo? Sí, ahí sí, ahí sí. ¿Están viendo la pantalla? Ahí Sí. Perfecto. Bueno, entonces dijimos, me escucharon, la intensidad va a depender de la duración y magnitud del exceso de cortisol,
va a haber polidipsia, va a haber poliuria, polifagia, atrofia muscular generalizada, abdomen péndulo. Ahí perdón. Ahí vemos un paciente con hiperadrenocorticismo, en el cual vemos el abdomen péndulo. Van a haber infecciones cutáneas a repetición, lo mismo que el hiperadreno. Ahí vemos collaretes epidérmicos, costras. Ahí vemos lo que se llama todo un ojo de buey, o sea, lesiones en ojo de buey. En ese lugar, ahí no sé si están viendo, ya lo voy a marcar. A ver, creo que tengo en el otro. En la otra foto se ve mejor. Bueno, va a haber piel atrófica, calcinosis cutis, anestro prolongado, igual que el hipotiroidismo. Ahí se ve, eso es un ojo de buey, ¿eh? Y se ven, fíjense cómo se marcan las venas en el abdomen, cómo tiene la alopecia en la panza, todo costras, como infecciones cutáneas. ¿Qué datos de laboratorio vamos a tener? Como dato de laboratorio vamos a tener un leucograma de estrés. Normalmente va a haber una leucocitosis con un desvío a la izquierda regenerativo. En el hemograma vamos a tener policitemia o normocitemia. No hay anemia generalmente en el hiperadreno. Puede haber hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, puede haber aumento de GPT y GOT, un aumento marcado. Este es un hilo conductor importante, lo que es el aumento marcado de la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina tiene una isoenzima estimulada por los esteroides. Entonces vamos a encontrar fosfatasa alcalina de 1500, 2000, 3000 unidades internacionales. La densidad urinaria generalmente va a ser hipostenúrica. Fíjense esta perrita que le mostré en la foto, la densidad urinaria está por debajo de 1000, si no me fija, están como cerca, casi llegando a 1000, 1005, creo que tiene 1000, 1004 tiene de densidad urinaria, medida por refractometría. Fíjense que la orina prácticamente es del color de la pared, una orina de muy poca densidad, de muy poco color. ¿Eh? ¿Y cuáles van a ser los métodos complementarios? Cuando nosotros tenemos ya la sospecha, la relación cortisol-creatinina es digamos, el screening inicial, porque si nos da negativa la relación cortisol-creatinina, podemos descartar que el perro tenga hiperadrenocortisolemia, pero si nos da positivo, hay otras causas que pueden producir que la relación cortisol-creatinina esté aumentada. Entonces tendríamos que hacer una prueba de estimulación con ACTH, una prueba de estimulación con dexametasona a dosis bajas o altas, y también, bueno, la ecografía abdominal va a ayudar porque vamos a ver un aumento unilateral o bilateral de lo que son las adrenales. Y por último, no me voy a meter, para no extendernos tanto en el tema básicamente di las dos más importantes que deberíamos descartar. Obvio que el Demodex lo vamos a descartar con la demodicosis lo vamos a descartar con un raspaje de piel, en la cual vamos a ver el parásito, digamos, maduros e inmaduros. Acá tenemos unos inmaduros, estos de acá, y acá tenemos este también, y este tenemos maduros. Y también podemos tener que observemos la presencia de huevos del Demodex, que el huevo es digamos, esto que está acá, esta estructura, y esta estructura que está aquí, en forma de uso, bueno, media elíptica, como una pelota de rugby. Las micosis cutáneas, bueno, no voy a poner
Si quieren, pongo algunas fotos para no demorar mucho la presentación. Y por último, las alopecias de hormonas sexuales y las de las autoinmunes. Pero vamos a seguir con el caso clínico de Cacho, así no nos demoramos tanto. Entonces, habíamos llegado a los posibles diagnósticos, que los tenemos ahí. ¿Qué se hizo? Se hizo un diagnóstico serológico de erliquiosis, el cual dio negativo. Si bien esto la técnica esta por ELISA tiene algunos matices, que bueno, se los va a explicar a lo mejor Corina cuando dé su charla, pero a priori daba negativo. Le hicimos ecografía testicular, el testículo derecho, fíjense, digamos, la forma bien redondeada, con una cápsula, digamos, hiperecogénica, con un tramado así medio granular fino, homogéneo, y acá vemos el testículo izquierdo, en el cual está más hipoecogénico, o sea, está más disminuido la ecogenicidad con respecto al derecho. Se observa acá una zona, fíjense, como si fuera quística, aquí, en el medio y aquí, como si hubieran pequeños quistes, y la próstata no estaba aumentada de tamaño, pero estaba heterogénea. Heterogénea es cuando no tiene una ecogenicidad uniforme, sino que intercala distintos matices de grises, negros y blancos. En ecografía se dice heterogéneo. Entonces, a nivel abdominal no se observa ganglios linfáticos aumentados de tamaño, hígado y vaso y riñón estaban normales. La próstata está con el tamaño conservado y se observa parénquima prostático heterogéneo. Se toma muestra de punción de ganglio popliteo para citología. Entonces, el diagnóstico presuntivo ya a esta altura, era una anemia, leucopenia y trombocitopenia por aplasia medular, una alopecia simétrica bilateral, prepucio péndulo, por las alteraciones testiculares y por las alteraciones prostáticas, todo nos cerraba a una hiperestrogenemia. Es decir, un tumor testicular productor de estrógeno. Todo, mire lo que teníamos. Teníamos aplasia medular, anemia, leucopenia, trombocitopenia, alopecia simétrica bilateral, con pezones aumentados de tamaño, melanosis cutáneas, prepucio péndulo, alteraciones testiculares y prostáticas. Todo, el camino conduce a un tumor testicular productor de estrógenos. ¿Cómo le podíamos poner de manifiesto que el perro tenía una hiperestrogenemia? Lo podíamos poner manifiesto con dos métodos, básicamente. Uno caro y uno barato. Uno es la medición de estrogenemia, que eso se hace en un laboratorio, y la otra por una citología prepucial. ¿Por qué? Porque eso se llama impregnación estrogénica. Ustedes, cuando una perra está en celo, ¿qué hacen? Hacen una citología vaginal y ven que el mayor predominio de células son células cuando la perra está en celo, realmente son células superficiales. Las células que predominan no son ni las parabasales, ni las basales, ni las intermedias superficiales, sino que son células superficiales que generalmente son provistas de queratinas, que generalmente si uno hace una tinción tricrómica se ven de color naranja, pero cuando hace una tinción, por ejemplo, rápida de laboratorio, como puede ser una tinción 15, se van a ver azul, pero generalmente tiene una particularidad que son células grandes, anucleadas, están totalmente desprovistas de núcleos, y son las células que más van a predominar en la citología. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como era caro la técnica de medir la estrogenemia, en realidad no era que era caro, era lo más rápido que teníamos, hicimos una citología prepucial y una tinción 15, que es una tinción rápida, y se ven que la mayoría de las células predominantes
algunas no se distinguen morfológicamente como células porque están plegadas, dobladas, pero la mayoría son células anucleadas que están, bueno, desprovistas del núcleo y son células grandes. Nos daba toda la impresión de una impregnación estrogénica. Es otro dato más que colabora al diagnóstico. Dentro de los tumores testiculares, digamos que tenemos en el perro, tenemos el seminoma, el tumor de células intersticiales o de Leydig y el tumor de células de Sertoli. Una vez que nosotros tenemos todos estos datos y sospechamos que puede haber alguno de estos tres tipos de tumores, tenemos que ir a la literatura y leer. ¿Ah? Y el tumor de células de Sertoli provocan deformación testicular al aparecer lobulación de distintos tamaños, son malignos en un 10 o un 20%, o sea, de los casos, o sea, es un tumor que pueden llegar a hacer metástasis entre un 10 y un 20%, un 60% de estos tumores provoca el síndrome de feminización debido al incremento de los estrógenos y la disminución de los andrógenos. Esto provoca alopecia simétrica bilateral, no pruriginosa, disminución de la libido, infertilidad, inclusive son perros que si viven con otros perros, son perros que son montados por los otros perros porque despiden olor, un olor, digamos, como si fuera una perra en celo, entonces los llevan a los perros montados, produce metaplasia, escamosa de la próstata, que eso podría tener que ver con la próstata heterogénea que vimos, produce anemia por hipoplasia medular, y puede producir hipotiroidismo también por inhibición de la TSH y finalmente provoca una atrofia del otro testículo, que es lo que teníamos, que en ocasiones puede ser reversible al extirpar el testículo con el tumor. O sea, todos estos cambios, depende de la gravedad de la patología, puede ser reversible siempre y cuando no haya provocado un daño muy severo de la médula. O sea, todo nos apuntaría que el tumor era un tumor de células, un tumor de células de Sertoli, sí. Vamos a ver los otros tumores que podemos encontrar, que el de Leydig. Estos tumores no suelen modificar el aspecto testicular, por lo que pasan muy fácilmente desapercibidos desde el punto de vista del diagnóstico clínico. Suelen provocar una alteración hormonal caracterizada por un hiperandrogenismo. En este caso, generalmente son perros que tratan de montar a otros, demuestran una hiperlibido que se manifiesta por una alteración dermatológica, o sea, puede producir seborrea, hiperpigmentación y alopecia. Además, pueden provocar hiperplasia de las glándulas perianales y de la cola, puede producir hiperplasia de la próstata, no una metaplasia, sino una hiperplasia, hiperexcitación sexual y aumento de la agresividad. Son perros que al tener una alta tasa androgénica son perros agresivos, que se muestran muy peleadores con otros perros o con los perros de la calle, con los perros de la casa, que normalmente no lo hacían anteriormente, o inclusive con el ser humano. Y por último tenemos el seminoma de los tumores testiculares, es el que tiene menos incidencia. Los seminomes son tumores de células germinales y son malignos en un 5 o un 10% de los casos. Causan hipertrofia testicular y en algunos casos también provocan síndrome de feminización. O sea, podríamos decir que podría ser un seminoma, pero nos inclinamos más por un tumor de células de Sertoli una vez que ya teníamos todos los datos clínicos y una vez que fuimos a la biblioteca y nos pusimos a leer. Ahora hay que ver si todo eso que se condice con la clínica. Bueno, ahí un poquito la sospecha nuestra más fuerte del tumor de células de Sertoli, derivan de las células de Sertoli las nodrizas, de los túbulos seminíferos, aproximadamente un 20% son malignos, pero bueno, es más de lo que, no es más de lo que, digamos, aportamos con la diapositiva anterior. Le repetimos un hemograma a Cacho, el 9/6/2015, ¿y qué vimos?
que los glóbulos rojos estaban peor, se había venido a pique, que habían plaquetas prácticamente se habían mantenido, había una relación proteína plasmática fibrinógena todavía compatible. Recordemos que por debajo de 15 es inflamatorio, por arriba de 15 es deshidratación, todavía compatible con un proceso inflamatorio agudo. Proteínas plasmáticas se habían, digamos, altas a expensa, supongo yo, de una hiperfibrinogenemia y de una hipergamma-globulinemia. Y fíjense los leucocitos prácticamente más bajos, mucho más bajo, y prácticamente había la misma cantidad de neutrófilos maduros que de inmaduros. O sea, en definitiva no había habido una mejora, sino una, digamos, involución de los datos laboratoriales. Eso nos dice dos cosas. Primero, nos reafirma más la sospecha que el problema está a nivel medular, y después el otro dato que nos aporta que el dato medular seguramente es muy severo porque no ha habido ningún tipo de mejoría. Anemia normocítica normocrómica, sobreserva microcitosis, formación de rouleau, serie leucocitaria panleucopenia marcada con tendencia al desvío a la izquierda degenerativo. Se observa moderada toxicidad celular, bueno, escasas plaquetas. Nos mandaron el resultado de los ganglios. ¿Qué nos dijo? Se observa un incremento de prolinfocitos y algunos linfoblastos, predominan los linfocitos maduros, o sea, nada extraño, compatible con un ganglio linfático reactivo, se sugiere control, pone el laboratorio, siempre el laboratorio va a deslindar responsabilidades y va a poner, se sugiere control, pero en realidad ya no nos inclinábamos de hace rato por un linfoma y ya con esto lo descartábamos por completo. Entonces, ya habíamos descartado el linfoma, habíamos descartado erliquiosis y empezamos un tratamiento. Nos decidimos por ir a hacerle la cirugía, por ir a sacar la fuente de influencia estrogénica, el testículo. Entonces, le empezamos un tratamiento en base a enrofloxacina, 5 miligramos por kilo cada 12 horas, por 10 a 15 días. Se le dio un tónico total, que es un tónico que viene polivitamínico y mineral. Vienen 2 frascos, digamos, en un frasco viene vitamina y en el otro mineral, y se daba 2 veces al día. Y se le dio filgrastim, que es un medicamento estimulante de colonia de granulocitos. Claro, va a responder siempre y cuando le quede algo de, de médula ósea responsiva. Si no, por más que le bajemos un frasco de un estimulante de colonia de granulocitos, no va a responder, no va a haber ningún tipo de respuesta. Previo a la cirugía se le hizo una transfusión sanguínea, que se buscó bueno, ustedes saben, porque creo que ya han hecho el práctico de transfusiones, pero la primera transfusión generalmente no hay ningún problema en los perros, porque los perros nacen sin anticuerpos, sin anticuerpos preexistentes que puedan responder o hacer una reacción cruzada, o se puede hacer una prueba de compatibilidad sanguínea. En este caso se buscó un perro, digamos, no se le hizo la prueba de compatibilidad sanguínea y se transfundió. Ese es cacho. Procedimiento quirúrgico. Bueno, acá está preparado el perro para lo que es la cirugía. Se lo hace con anestesia inhalatoria, se lo hace con todo un monitoreo. Y bueno, se realiza la castración. Y aquí vemos cómo medianamente coincide la parte macroscópica del testículo abierto a la mitad con lo que veíamos por ecografía, con esos pequeños quistes, un testículo más chico. Fíjense que este es el límite testicular de un testículo y este es el límite testicular del otro testículo, se veía más chico, con estas
lesiones como quísticas internas. Bueno, y se le entregó a la propietaria relata que el perro luego de la transfusión mejoró mucho, su semblante, comenzó a jugar nuevamente y comenzó a comer bastante bien. Si bien no era el Facundo de siempre, ella notó que una importante mejoría. Como postquirúrgico se le dio antibiótico terapia, se le continuó con la enrofloxacina, se le hizo una única dosis de dexametasona, 8 miligramos totales como única dosis, para tratar de, digamos, de desinflamar todos los tejidos o toda la injuria que se provocó en la castración y para que el perro tuviera un confort. Analgésico, no se usaron AINES. Recuerden que los AINES disminuyen la agregación plaquetaria y ya este perrito tenía plaquetas muy bajas, que si bien con la transfusión algo le aportamos de plaquetas, pero recuerden que no duran mucho las plaquetas, digamos, de las plaquetas que hemos transfundido de una transfusión. Y segundo, que si a eso le sumamos ya teníamos pocas plaquetas y si a eso le sumamos una falta de agregación plaquetaria, o sea, una disfunción en la función plaquetaria, agravaríamos el cuadro. Entonces se le dio tramadol, 2 miligramos kilo cada 12 horas durante 5 días. Ya vamos a ver cómo se puede manejar el dolor en un perro, digamos, postquirúrgico, cuando veamos la clase de manejo del dolor. Generalmente se da, a menos que haya una contraindicación, un AINE, porque atacamos el dolor desde dos puntos de vista, desde el punto de vista, digamos, local, de la sopa sensibilizante, tromboxenos, leucotrienos, con los AINES, y a nivel central por medio del tramadol. Se le repite unos días después digamos, el análisis y vemos que los eritrocitos se van más a pique, que las plaquetas prácticamente son nulas, 0, y prácticamente los leucocitos cada vez hay menos, muchos menos. Fíjense, neutrófilos, que son las células maduras, no hay nada, y los basiliformes 24. O sea, básicamente este perro está, perdón por la expresión, en el horno, está ya con la parca, digamos, detrás de la espalda, porque no hay ningún tipo de respuesta. ¿Y qué debemos hacer? Debemos hacer, para saber el pronóstico, aunque ya lo sabíamos por medio de los sucesivos y seriados leucogramas que le venimos haciendo, hay que hacer la punción de médula ósea para ver cuán responsiva puede llegar a ser esa médula ósea, y si tenemos alguna chance haciéndole otra transfusión al perro de que nos dé tiempo de que esa médula ósea empiece a regenerar. Yo acá en las muestras que le pongo es de un gato. A Cacho le hicimos la punción de médula ósea, pero lamentablemente no lo filmé, o si lo filmé no lo encuentro. La filmación creo que sí está filmado, pero uno lo manda al disco externo y después no lo encuentra. La punción de médula ósea, la que muestro acá, es un gato con leucemia, también con una aplasia medular por leucemia. Pero básicamente va a título ilustrativo para que ustedes vean cómo se puede hacer una punción de médula ósea. Los lugares que se pueden hacer punción de médula ósea en un perro y un gato son la tibia, la fosa trocantérica, a nivel del trocante mayor, a nivel de la fosa trocantérica, a nivel del ala del ilion, que es la que hicimos en ese gatito y la que hicimos en Cacho, y a nivel de las costillas. Ahí son los lugares más frecuentes que se busca y se punza la médula ósea. Se debe hacer con una aguja espinal, que es una aguja que es, digamos, que se usa para estos fines, que tienen un mandril interno para que no se tape la aguja. Bueno, nosotros lamentablemente tenemos que atarlo con alambre en la clínica nuestra y tratar de buscar lo más económico posible, porque una
aguja espinal es mucho más cara. Entonces lo que hicimos es buscar una aguja 48, perdón, una aguja 50-12, que es una aguja cono rosa, que es la que ven en la mano izquierda mía, y le insertamos por dentro una 50-8. Es una aguja más larga de la de cono verde que lo normal. Entonces la de cono verde sobrepasa a la de cono rosa. Entonces, primero lo que hacemos es clavar en el hueso la aguja cono verde que está sobresaliendo, y una vez que llegamos a traspasar el hueso, rotamos la de cono rosa para que penetre y no nos tape la aguja en el cono rosa y podemos sacar parte de la médula. Ahí lo vemos en el video, ya la cono verde ya está insertada en el hueso, y ahora lo que estoy haciendo con ese movimiento giratorio mandamos a hacer una citología extendidos, y eso lo mandamos al laboratorio. Y el laboratorio nos informa, en este caso de Cacho, de la serie megacariocítica no se observa nada, de la serie eritrocítica no se observa, de la serie granulocítica no se observa. Otras se observan eritrocitos y abundantes glóbulos grasos que provenían de la punción de la parte subcutánea. Conclusión de médula ósea correspondiente a médula grasa o a mielóptisis, que el mielóptisis es el reemplazo de tejido de médula ósea por otro tejido, llámese una fibrosis o tejido graso, que es seguramente lo que ha pasado con Cacho. ¿Qué significa esto? Nos da un pronóstico grave. Pronóstico grave, 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 grave. Nos llegó la histopatología tiempo después y dice que, bueno, vamos a leer la conclusión para no extendernos más, y es compatible con un tumor de célula de Sertoli. Bueno, vieron, chicos, que cómo fue todo el hilo conductor de la clínica, del laboratorio, de los métodos que hemos pedido, y por último leímos, porque en medicina hay un dicho que dice que la medicina humana, la veterinaria, es como remar contra la corriente. Si no remamos, retrocedemos. Y bueno, es así. Es una profesión que, a diferencia de otras profesiones que cierran la puertita y se van a su casa a disfrutar de la familia y de los hijos y de todo lo que pueda llegar a venir, y el médico veterinario cierra la puerta y tiene que ir a su casa a leer del caso que le tocó, o en los ratos libres, leer de lo que tocó para poder dar una solución al paciente y a un entorno familiar. Entonces, lamentablemente, si usted estudia en medicina veterinaria porque se piensan que como el abogado o el médico los viernes cierran la veterinaria, los sábados a la mañana cierran el abogado cierra el consultor, digamos, su estudio, o el médico cierra el consultorio y se va a su casa tranquilo a disfrutar de la pileta, lamentablemente le tengo que decir que no, que mucho de nuestra parte, de nuestra actividad, pasa por el estudio y por seguir leyendo y tratar de dar una solución, vuelvo a repetir, a ese paciente y a ese entorno familiar. 5 días después del postquirúrgico, la dueña relata que el perro de a poco fue desmejorando. Al principio, después de la transfusión de cirugía, comió y estaba contento, pero ahora nuevamente le está haciendo renegar para comer. Se lo interna nuevamente y se observan cosas nuevamente pálidas. Se le realiza la segunda transfusión con un perro galgo. Por eso es un perro galgo, porque generalmente son dadores universales, no tienen anticuerpos, o sea, son dadores universales,
pueden darse en la segunda transfusión sin ningún tipo de problema. Luego de la transfusión, el perro mejora, de la segunda transfusión, comienza a comer nuevamente, pero con el transcurso de los días, nuevamente las mucosas se ponen pálidas y comienza con dificultad respiratoria y sangrado desde lugares, desde los catéteres, es decir, ya no había plaquetas que podrían parar el sangrado. Seguramente esta persona, porque la conozco y sé que es muy responsable, Cacho no hubiera llegado a este nivel de gravedad si no hubiera tenido un perro con otro tipo de gravedad también grave, valga la redundancia de consideración o de gravedad, pero esto se dejó pasar y llegamos a este nivel de gravedad y el camión muere 7 días después de la segunda transfusión. Y acá tenemos el final de casos clínicos. Si quieren que veamos alguna de las preguntas o si quieren que lo dejemos acá, al caso clínico, si quieren hacer alguna pregunta que tengan dudas. Por ahí algunas cosas las pasé por alto, las di muy rápida o no fui cronológicamente por el tiempo, sobre todo, porque ya son las 3:49, faltan 10 minutos para las 2 horas. No sé qué les parece, si tienen algunas preguntas. Ahí he visto una pregunta pendiente de antes. ¿La respondemos? ¿Me las podés decir? ¿Alguien que me las pueda decir? ¿Sí, no? Me había quedado pendiente ahí, Matías preguntaba. ¿Querés que la diga? Dale. Sí, sí. No, Matías dice si nos pueden enseñar el cálculo para interpretar la relación cortisol-creatinina urinaria. Bueno, eso es una relación que se saca de medir la creatinina y el cortisol a nivel de orina. Tiene un rango normal de acuerdo a cada laboratorio. Y bueno, si está por arriba o por debajo del valor, vas a confirmar o descartar que esté alterada esa relación. Si es negativo... Claro, en realidad no es uno el que tiene que hacer el cálculo, sino que el laboratorio ya te lo da. No, lo hace el laboratorio, claro, lo hace el laboratorio, exacto. Si está dentro de los rangos de normalidad, uno podría descartar con gran certeza de que no es no tiene hiperadrenocortisolismo, que es negativo. Y si le da por arriba el rango, ahí sí tiene que hacer otra prueba para confirmar. Digamos que es una prueba de screening que se usa menos de... ¿Ah? Yo quería preguntar, yo quería preguntar, Sí. Más allá de que cada caso, lógicamente, que es muy particular y depende, ¿no es cierto? Pero más o menos, en términos generales, ¿cuánto tiempo lleva para que un tumor así, de estas características, te genere una depresión en la médula así? La verdad que yo es el primer caso que tengo en 25 años con toda esta sintomatología. Todo. Vos lo leías en la literatura, cuando estudiabas, como ustedes que estaban cursando, que ver las patologías endocrinas, lo leía y veía que producía ginecomastia, melanosis cutánea, aplasia medular, pero en realidad cuando uno va a la clínica y empieza a trabajar, la verdad que con este crisol de síntomas clínicos no lo he visto nunca, es el único caso que yo he tenido. No sé si alguno de los compañeros de la cátedra lo han tenido así bien manifiesto, y cuando uno, ya les digo, cuando uno va a la literatura, no es tan frecuente que se den así tan manifiesto. Sí, Pablo, mirá, hará unos 25 años, 30, ustedes todavía no estaban en la cátedra, tuvimos con Julio González, Griselda y Schifferli, que era el patólogo,
llegó un caso de un perro muy mal cuidado por sus propietarios, un perro mestizo, donde el testículo, creo que era el izquierdo, tenemos por ahí, lo tenemos presentado en una revista. ¿Te acordás aquella que venía en revista? No me acuerdo el nombre de la revista ahora, que un testículo le tocaba el suelo prácticamente. Pets creo que era. Pets o otra más había. Y un testículo llevaba 2 o 3 años de cronología, tenía la ginecomastia brutal y un testículo pero inmensamente grande, con una aplasia así, medular total. Era un perro que lo habían dejado hasta el final y fue a la universidad ya con varias metástasis en hígado, pulmón, ya medio terminal, ¿viste? Pero ese fue el peor que vi, digamos. Después vimos otro, incluso, bueno, mira, creo que vale como dato, Pablo, una vez, te lo conté alguna vez, un ginecólogo de Río Cuarto, pero hizo ya iatrogénico ese. Nunca había visto uno en 4 días. Es decir, viste que cuando se usa el estrógeno para como evitar la implantación, con una sola dosis que está prohibido, claro, sí, como abortivo, o para evitar la implantación, los signos aparecen al día 15, 20, ponele, ¿viste? Bueno, este ginecólogo tenía una perra de 5 kilos y compró un frasco de SP, que era el ciclopentilpropianato de estradiol, y le puso un 1/4 frasco cada 12 horas. Bueno, al 5.º día apareció en la veterinaria, ya eran unos 30 años fácil, con todos rombos de hemorragia, de sufusiones brutales, colecta en cavidades, aplasia total. Por supuesto, ese era un caso agudo y iatrogénico. O sea, te estoy contando, uno agudo y iatrogénico increíble, al 4.º día de la inyección, prácticamente fue a morir a la veterinaria, y el otro que te conté de super signo, era un perro medio, muy, muy mal cuidado por sus dueños, que fue medio terminal a morir con un testículo que pesaba, yo no me acuerdo, pero era un testículo de más de 1 kilo. Era impresionante. Son los casos. Sí, bueno, fíjate vos. Claro, fíjate vos, en 30 años de universidad nombraste 2 casos. O sea que no es frecuente, no es lo más común. Y muchas veces podés tener alteraciones de aplasia medular y no tenés problemas a nivel de muchas veces de otros órganos. Claro, claro. Pero yo la verdad que generalmente son procesos crónicos que llevan mucho tiempo. Y no siempre el testículo tiene un tamaño así como dice Aníbal. Hay veces que son testículos, ustedes vieron en la foto, que no eran testículos súper grandes. Sí, yo no tengo el registro, Pablo, pero fácilmente en 40 años habré visto 4 o 5, ponele. Así de Sertoli, ¿no es cierto? Claro. Ahora sí, en otra época veíamos mucho la intoxicación iatrogénica, cuando antes de la prostaglandina usaba la gente que no se debe usar mucho estrógeno, ¿no es cierto? Eso sí lo veíamos. Claro. Estrógeno. Sí, seguro. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, creo que es un caso lindo porque es un caso que no lo van a ver tan frecuentemente, lo van a leer de la literatura, pero como dice el dicho, cuando uno lo ve, le queda registrado y grabado. Ahora, hoy en día, van a saber que el tumor de la Sertoli puede producir todo este desastre. O no, si ustedes lo agarran y en la clínica, en la revisación, enganchan un testículo que está aumentando de tamaño y el otro atrofiado y le dicen al dueño hay que castrarlo y no ha llegado a este grado de avance de enfermedad, no lo van a ver nunca. No lo van a ver nunca. O sea, lindo para el clínico, feo para el paciente. Lindo porque uno no lo ve muy frecuentemente esto. Sí, de todas maneras, además de ser un caso interesante,
sirve para que la idea de la presentación de los casos clínicos es esto, que vaya entrenándose en la aplicación del método clínico, en hacer todos los diferenciales, entonces